¿Cómo están? Bienvenidos como todos los jueves. Ahora tenemos esta transmisión los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Aquí en nuestro canal YouTube, recuerden suscribirse porque si lo hacen, la aplicación les va a avisar que estamos en vivo. Cada vez que estemos en vivo van a poder participar en nuestro chat, intercambiar criterios, puntos de vista y además hacerle preguntas al invitado. Hoy nuestro analista y asesor es Pedro Mario Burelli. Imperdible sus reflexiones y todo lo que conoce de lo que nos ha traído hasta aquí, a esta operación en el Caribe, frente a la cual la mayoría coincide, lo que pudiéramos esperar solo es escalar, avanzar, y que el objetivo militar de los Estados Unidos y sus aliados es el cartel. No solo limitar, interceptar operaciones del cartel, sino salir de la amenaza que representa el cartel. ¿Qué ve él en lo adelante? ¿Qué sigue ahora? Todo eso en nuestra discusión de este jueves. Así que continuamos, quédense allí. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. Pedro Mario, bienvenido. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te ha ido? Estoy bien. Mira, voy a empezar por esto porque además fue uno de tus ex que más ha llamado la atención en el tiempo reciente. Cuando decías que en esa fotografía en la que estabas viendo a los miembros del sistema de este régimen narcoterrorista, te agradaba verlos en la misma imagen y decías que ninguno de ellos iba a poder contarlo el 29 de septiembre. ¿Qué quisiste decir con eso y qué es lo que realmente nosotros pudiéramos esperar de una fecha que tú has colocado allí como un deadline? Yo, primero me causó muchísima sorpresa que en este momento, donde se niega que hay un cartel de los soles, pongas toda la estructura criminal del régimen en una sola foto. Es decir, el hecho que el coronel Gramco Artiaga aparezca al final, disfrazado de payaso, increíble porque mucha gente se dio cuenta ahí de que esta persona de la que tanto se habla es una persona muy bajita, pero es la persona que está identificada como el jefe de la tortura, está profundamente metido en el negocio del narcotráfico, está metido en la minería ilegal, está metido en el negocio de la chatarra. Es un personaje que ha utilizado la primera familia, por llamarlo de una forma, de Maduro y Cilia, para hacer todas sus fechorías. Y no tienen ningún problema de ponerlos ahí para que el que no lo ha visto, para el que no sepa quién es la línea de mando del cartel de los soles, lo vea. ¿Por qué utilicé la fecha del 29 de septiembre? Porque yo creo que estamos frente a un escenario que ellos no han terminado de entender, de que aquí o se van o los van en un plazo muy cercano. Yo creo que aquí hay una decisión tomada de ponerle fin a un cartel que secuestró un país y por lo tanto actúa como el gobierno de facto de un país, pero no es el gobierno legítimo de un país. Por lo cual las figuras, esas cabezas, todas esas cabezas, es el ministro de la defensa de un gobierno ilegítimo, es el comandante estratégico operativo de un gobierno criminal, es el jefe de la policía de una banda organizada, es el ministro de Interior de Justicia de un... Entonces, al ponértelo ahí, lo que hay, ellos mismos te están haciendo un énfasis de que aquí estamos guapos y apoyados, y uno pensaría que con las indicaciones que están recibiendo serían más prudentes, por lo cual es obvio que van a llegar o quieren llegar a esos escenarios donde van a salir por las muy malas y no solo por las malas. Entonces yo lo que estaba diciendo es, estos que dicen, nosotros vamos a morir por la patria, vamos a morir por la patria, bueno, si ellos dicen que van a morir por la patria, vamos a ver, ¿sabes? Si mueren por la patria de verdad o no, porque ellos son los que están anunciando que van a morir por la patria. ¿Okay? ¿Sabes que hay una coincidencia? Porque aun cuando ya desde que comenzó toda esta etiqueta de terrorista al cartel de los soles, ya Marco Rubio decía que era un objetivo militar y uno todavía en ese momento como que no terminabas de entender,
porque veníamos del 2019, veníamos del 2020, en el que también se envió el Comando Sur al Caribe, también se detuvo a 1000 narcos, se incautó droga, y como eso no se convirtió en una amenaza creíble, todos nos quedamos con ya va, pero esta vez sí van a avanzar realmente. Pero desde ese mismo momento en el que Marco Rubio dijo que era un objetivo militar, se desencadenó un montón de pronunciamientos hasta que llegamos al punto que el Pentágono lo empezó a comparar directo con Osama Bin Laden. Fíjate que solo ayer el coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado se reunió en el Comando Sur para contrarrestar la amenaza de los carteles. Y luego el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos estaba en México. Entonces, ya esto se trata desde el punto de vista, sí, de carteles, narcotráfico, pero le están ahora también poniendo el acento al ala terrorista. ¿Eso qué implicaciones tiene para ti, la mezcla de ambas cosas? Bueno, yo honestamente creo que lo que estás viendo y por lo que estás comentando es porque también se está visibilizando cosas que se están haciendo de una forma distinta a la que se hicieron en la primera administración. Yo lo que siempre he visto en los Estados Unidos es que hay múltiples gobiernos. Hay una administración, pero entre la administración hay muchas peleas. Se pelean los departamentos y otros. Esta es la primera vez que yo veo que hay una sola administración. Puede que a uno no le guste, hay gente que critica que este secretario, este otro. Yo no voy a discutir. Estamos lidiando con este gobierno. Lo que estoy viendo es que a diferencia de los gobiernos anteriores, incluyendo el de Trump, no hay peleas entre los departamentos. Entonces estamos viendo una respuesta de lo que llaman los Estados Unidos all of government, todo el gobierno, a un problema multidimensional que requiere y ha requerido hace mucho tiempo una respuesta que involucra temas de inmigración, temas de flujos financieros, temas de flujo de drogas, temas humanitarios, temas de todo está metido en esto. Y tú estás viendo por primera vez a todo un gobierno metido. Primero. Segundo, en la primera administración, Trump no tenía experiencia y chocó mucho con el Pentágono por la forma que le pedía que actuara. Yo creo que la experiencia de esos años, la experiencia de estar fuera del poder y venir con un equipo distinto, lo vimos sobre todo en la operación del bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, el nivel de coordinación donde se vio el poderío militar de los Estados Unidos, la capacidad de hacer algo con una capacidad logística increíble, mantenerse en secreto, tomar decisiones, hacerlo, retirarse. Eso hizo que el presidente establezca una maravillosa relación con los militares y los militares entendieron cómo trabajar con este presidente. Te lo quiero decir de dos formas. Cuando hunden la primera lancha, lo que el presidente dice, yo quiero felicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe Joint Chiefs of Staff, el general Kane. Estos son los que hicieron la operación de Irán. Cuando hunden la segunda lancha, quiero felicitar, el general Kane me mostró el video. Es lo que está mandando una señal muy clara. Esto no es el Comando Sur. Es alto perfil, ¿no? Esta es una prioridad de las Fuerzas Armadas americanas que están operando ahora bajo un nuevo nombre, todavía no se ha cambiado legalmente, como si fuera una nueva etiqueta, que es el Departamento de Guerra, como él se llamaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto es un aparataje para ir a la guerra, esto no es un aparataje de defensa, esto es un aparataje montado para la guerra. El presidente Trump dice, yo no creo en la guerra, yo no creo en que nosotros tenemos que mandar a nuestros muchachos a morir y pasar años en una guerra interminable, pero sí creo en demostrar nuestro poder militar, que es superior, tecnológicamente superior, no sé cuánto, para hacer cumplir, ¿ok?, nuestros objetivos y sobre todo para proteger a nuestro país. En la medida que tú tienes un problema con los carteles en la región, con crimen organizado en general en la región, donde el problema en México es grande y muy complicado, y el de Venezuela es el segundo en tema de complejidad de los carteles, yo creo que se unió todo. Quiero resolver el problema de Venezuela con Maduro. Quiero mandar una señal a los carteles y quiero demostrar mi nuevo estilo de utilizar la fuerza militar. Y es lo que tú vas a ver y lo que estás viendo ahorita es una escalación, pero lo que es seguro es que tiene un objetivo. Maduro y su gente se van, punto. ¿Ok? No es infinito en el tiempo por lo que cuesta una movilización de ese tamaño. El tema no es tan complejo. Esta es una sesión en la que yo utilicé el 29 porque estamos hablando de algo en que los tiempos vas a ver cómo se va haciendo. Todos los días, si tú analizas, hay una escalada. Ahora,
la escalada tiene un objetivo. Yo no creo que el objetivo fundamental es eliminar físicamente a estos terroristas. Ajá. Lo que estás tratando de hacer es, vamos a cambiarle en la cabeza de Maduro, de Cabello, de Padrino, de Hernández, Lares, el cálculo que están haciendo. Ellos piensan que el costo de salir es muy alto y que el costo de quedar es tolerable. Lo que está empezando a entender el régimen es que el costo de quedarse en el poder puede ser muchísimo más alto que lo que calcularon, eventualmente inclusive sobrepasar el costo de salida. Porque el costo de salida para algunos de estos señores es la cárcel. Claro. Y es la cárcel por un largo periodo, pero el costo de permanencia puede ser la vida. Y ya lo entendieron así, es decir, Yo ya sí llegamos, creo, es decir, ya llegamos a ese escenario, Pedro. Ya llegamos a ese, te añado este comentario nada más. Ya llegamos a ese escenario, como decía una analista, ya llegamos al escenario en el que Maduro también está pensando que pescuezo no retoña. Te lo aseguro que sí, por varias razones. Y la gente no termina de analizar, porque bueno, esta ha sido una crisis muy larga, ha habido mucho para adelante y para atrás. Cuando Joe Biden le sube la recompensa a 25 millones, Joe Biden, el que permitió que unos tontos a su servicio fueran engañados por un régimen que ya había engañado a otros países, pero engañar a los Estados Unidos. Y Joe Biden permitió eso. Cuando Joe Biden se da cuenta de eso y Edmundo González en la oficina Oval le pide que muestre más evidencia sobre los carteles que tiene acumulado el sistema judicial americano, deciden hacer eso. Cuando el Departamento de Justicia dice, no, los casos que nosotros tenemos son demasiado grandes y se siguen acumulando y no los queremos abrir. ¿Qué hizo Biden? Va al Buró de Narcóticos en el Departamento de Estado, donde está el programa de recompensa por justicia, y le sube de 15 millones a 25 millones de recompensa a Maduro. Joe Biden. Ahora, cuando llega a 25 millones, estás al nivel de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, de al-Baghdadi y de al-Shawari. Las 4 personas que habían tenido recompensa de 25 millones, los Estados Unidos los liquidó, los mató. Sí. ¿Okay? Si Maduro en ese momento no entendió ese mensaje, el Chapo Guzmán tenía una recompensa de 5 millones. ¿Ok? Esto es 5 veces el Chapo Guzmán, igual que los peores terroristas. Entonces, ellos, y lo que yo creo que vamos a ver, y Maduro y el mundo se van a dar cuenta, es que en la escalada van a empezar a compartir más información que justifica la recompensa de los 15 millones, la recompensa de los 25, la recompensa de los 50. Entonces, debería uno imaginarse que Nicolás Maduro empieza a negociar y decir, bueno, ¿de qué tamaño va a ser la celda? ¿De qué ancho va a ser el colchón? ¿Cuántos canales de televisión voy a poder ver? ¿Ok? ¿Me van a tratar bien? Si él entendiera, se da cuenta que todo lo que él ha querido negociar, que es impunidad total, que le eliminen las acusaciones, que le quiten las acusaciones a la Corte Penal Internacional y que lo dejen mantenerse con una cantidad de dinero porque él tiene que protegerse, que han sido las negociaciones que llevan años tratando de montar y que nadie ha estado dispuesto a ceder. Yo creo que llegó el momento en que si él calcula correctamente, se va a dar cuenta que quedarse en el poder puede ser su peor opción. ¿Pero crees que él ya está llegando a esa conclusión? Yo creo, ¿lo ves? El carómetro, como se dice coloquialmente en Venezuela, ¿lo notas? Los ruidos hacia afuera, los mensajes que se reciben de afuera, la gente que empieza a pedir, y si yo hago esto, ¿qué pasa? Y no sé cuánto. Inclusive, hay muchos militares, muchísimos militares, porque los militares son los que más detestan a Maduro. Ahora, son también los que están más intervenidos. O sea, pregúntate tú por qué el director del DICIM terminó pasando a ser el presidente de la compañía de teléfonos CanTV. Ve qué equipos están manejando, ve cómo tienen espiados los militares en este momento. Pero cuando los militares llaman, porque la estructura de las Fuerzas Armadas la fueron quebrando para que nadie tenga suficiente mando, se ofrecen, pero dicen, bueno, ¿y qué traes tú? ¿Qué aportas? Y que, si no es que yo quiero negociar, pero tú comandas ¿qué? Una red, una SODI. Si tú das una orden, te la va a cumplir el componente o tú estás solo.
y empieza a darse cuenta uno que esta estructura que la gente piensa que está con Maduro, no está ni con Maduro ni con nadie, está totalmente fracturada por diseño, no le es útil a Maduro, todavía no le es útil al país, ¿ok? Y simplemente está ahí, son unos hombres y mujeres que a las 6 de la mañana se ponen un uniforme, a las 3 de la tarde se lo quitan y punto. Pero Eso te iba a preguntar, porque ayer una mayor de la aviación nos decía, Carla, por el tema de los pilotos de los F-16, que sabes que Marshall Billingsley sacó al día siguiente los nombres, la edad, mira, sabes, te conocemos bien. Y claro, la mayor nos decía, claro que los conocen bien, los entrenó Estados Unidos, saben claro, perfectamente quiénes son. Entonces, yo le preguntaba ya, pero tú ves a esta milicia, que por cierto muchos empleados públicos han sido obligados a alistarse, o a estos 25,000 supuestos militares quienes están en la frontera ya en pie de guerra, poniendo el pecho por Maduro. Ella me decía, claro que no, eso es un teatro. Es un teatro. Nadie. Coincides allí. Pero no, cuando digo nadie es nadie. Y lo de la milicia es importante para hablar con la gente, porque primero, o sea, los 8 millones de gente que se inscribió son parecidos a los 10.500.000 que votaron por el referendo del Esequibo, ¿no? Nadie los vio, no existen. Pero es que la milicia es una cosa bastante importante, porque la Fuerza Armada, con toda su división y fragmentación, donde el poder está muy dividido entre muchas diferentes instancias, la Fuerza Armada aspira siempre a tener el monopolio de la violencia. Por lo cuanto, repartir armas a la calle no le interesa. ¿Ok? Porque después las tienen que recoger. ¿Ok? Y tú te puedes... Entonces, la gente no sabe, te lo voy a contar aquí, cuando los rusos le venden los nuevos fusiles, y Venezuela pasa de pasar de tener los FAL a tener los AK-103, y se decide montar una planta para fusiles, mucha gente le dijo a los rusos, señor, pero están vendiendo demasiados fusiles, la Fuerza Armada no es tan grande, poner en manos de estos locos que están haciendo como una paramilitares y con unas relaciones raras con el ELN y eso, es posible que empiece a haber trasvases de este super fusil moderno, ¿okay? Ya de por sí, muchas de estas guerrillas utilizan AK-47, pero es un modelo histórico viejo, de lo cual hay una cantidad de planticas en el mundo que los produce. No, eso no va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Muy pronto después de que llegaron los primeros cargamentos, los primeros fusiles, apareció uno de los colectivos en el 23 de enero, 4 colectivos con los fusiles nuevecitos rusos en la mano, y por eso es que no se construyó la planta de fusiles en todos estos años. ¿Okay? Porque los rusos dijeron, epa, nosotros no vamos a terminar queriendo decir que nosotros vendemos armas. Entonces, armando desordenadamente a una milicia callejera, a unos colectivos. Esto es lo que está pasando ahorita. Nadie en la Fuerza Armada se va a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, que está en este momento, porque es la coincidencia entre los momentos de Venezuela y lo que Estados Unidos quiere hacer, que es demostrarle al mundo la nueva forma de que se hace guerra sin matar, sin que mueran soldados americanos. Pero fíjate, te añado este elemento. Entonces, vuelvo al tema de las posibilidades que tiene Maduro ahora y las posibilidades, los escenarios que pudieran esperarse en esta operación en el Caribe. Ellos no van a retroceder por lo que tú nos dices. Tú no crees que Estados Unidos vaya a retroceder. Tiene un objetivo bien claro y es sacar del espacio de poder al cartel, que es el responsable de todo este envenenamiento de la población en los Estados Unidos y de la devastación, que son las palabras que ellos han utilizado, que han creado. Pero, entonces, ¿qué escenarios hay? No quieren una guerra, porque más bien se quieren salir de las guerras, no quieren arriesgar a sus soldados. Podríamos hablar que de una extracción. Hay quienes dicen, Estados Unidos en realidad no quiere eliminar, como también coincides tú, a Maduro, y la explicación que algunos le encuentran es que quieren aprovechar esta fuente de información para salir también de Nicaragua, entender cómo funciona todo este eje del mal en el hemisferio, Nicaragua y Cuba. Entonces, no los quieres eliminar, lo que quisieras es que arrestar, una extracción para arrestarlos. ¿Cuáles son los escenarios prácticos que tú ves? Déjame explicarte lo que uno presume que fue la orden que el presidente dio al Pentágono. Tengo un problema, este problema no se resolvió en mi primera administración, reconozco mis errores, los culpo a ustedes también por no haberme presentado opciones. Yo quiero que me presenten opciones que dentro de un plazo limitado genere este resultado. Es decir,
Entonces tienes dos cosas clarísimas. El resultado, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, los hermanos Rodríguez, Gramco, toda esa estructura va a salir del poder en un periodo corto. Corto son semanas, pero no son años, no son muchos meses. Esas dos variables las conocemos. ¿Cómo voy a salir? Con una especie de escalación, de presión, a ver en qué momento una estructura terriblemente frágil, que es la estructura de un poder criminal, que es la estructura de una Fuerza Armada fragmentada, se colapsa. ¿Por qué, Carla? Porque si mi costo de salida es muy alto, ¿okay? Yo hago cualquier cosa. ¿Qué hizo Maduro cuando se tuvo que robar la elección? Se tuvo que robar la elección. Estuvo dispuesto a robar la elección porque el costo de salir del poder era muy alto. Pero después tuvo que reprimir a los que salieron a protestar porque se robó la elección. ¿Okay? Y cuando se le trancan los contactos internacionales, tiene que aumentar el volumen de negocios ilícitos con que financia su régimen. Entonces, curiosamente, lo que hizo fue aumentar su costo de salida. Es decir, para quedarse en el poder, fue aumentando el costo de salida. Y con eso se fue arrastrando a toda una gente que sabe que se perdió la elección. Los militares saben perfectamente bien, porque el 80% de los militares votaron también en contra de Maduro. Exacto. Entonces, lo está arrastrando a todos al barranco. Entonces, si yo entonces tengo que subir el costo de permanencia a través de presión y garantías de que si no te vas, te voy, ¿ok? Tú vas subiendo. ¿Qué empieza a pasar? Que oficiales y gente inclusive civiles que están por debajo de Maduro empiezan a decir, hasta aquí llegué yo. ¿Tú sabes cómo serán las conversaciones en las casas de los militares? Donde la hija le dice, papá, tú detestas a Maduro, tú no te puedes inmolar. Papá, ¿qué puedes hacer tú para negociar una salida? Papá, ¿tú crees que tú puedes tener algún contacto que te pueda hacer un puente para que nosotros nos podamos ir, estemos a salvo? Papá, ¿tú tienes algo que entregar que puede ser atractivo en este momento para que te den algo? Esa es la conversación. En todos los almuerzos, todas las cenas familiares de los militares y de muchos de los civiles en el régimen. ¿Y qué crédito le das tú a lo que publicó Semana y un periódico brasilero sobre los dos escenarios de planes de huida del propio Maduro? Que el primero de Semana decía que fue alrededor del 28 de julio y Diosdado le dijo que no, que se quedara, que el régimen debía persistir. Y luego un periódico de Brasil diciendo que en una reunión en Bogotá los cancilleres se habían encontrado para tratar que fuera Brasil el que lo protegiera, lo sacara en unos buques que tienen por 150 años y luego le diera la excusa a Estados Unidos que era para una acción humanitaria. Obviamente mira, Maduro tiene su plan de salida, ¿no? Maduro no tiene un plan bueno de salida y eso es un problema. Okay. Pero no es culpa tuya o culpa mía. O sea, lo que él ha hecho hace muy difícil que alguien lo quiera. Elimina todos los países que son signatarios del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, porque esos países estarían obligados a entregarlo. Entonces, reduce una cantidad de países. Después, ponte a pensar, ¿okay? En el 2019, cuando hubo el gobierno interino y se pensó que buscar una salida, países que la gente pensaba que lo iban a aceptar, como Turquía, Rusia y algo, comunicaron que no tenían ningún interés. Inclusive en Rusia es que legalmente no lo podían recibir por una ley. Yo me acuerdo cuando alguien me dijo, no, es que bajo la ley rusa no lo pueden recibir. Siempre, entonces, en Rusia hacen lo que Putin quiera. No, la ley no lo permitiría. Después reciben a Assad. Por eso. Y después viene una negociación que trata de hacer Enrique Iglesias, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que se monta un grupo de contacto y tratan de ver cuánta gente tendría que salir. Empiezan a sumar. Y creo que el número llegó como a 1.500 personas que habría que salir. Entonces, ellos mismos se han atrapado. Es parte del dilema, es parte de la crisis que hemos vivido, es que ellos han cometido tantos crímenes, ¿okay? Y son tantos, en una estructura tan grande de criminales, que esta dificultad de salida impide imaginar que se van a ir, a menos que el costo de permanencia sea tan alto que lo que nunca estaban dispuestos a considerar. Es decir, imagínate tú, Nicolás Maduro sentado, bueno, ok, si voy a La Haya, ¿qué comida voy a comer? ¿Entiendes? O sea, tú tienes que llevarlos a que ellos entiendan
Eso. Ahora, si no lo entienden, Carla, y te lo quiero decir muy claramente, y sería una gran tragedia, pero que sería una tragedia que cuando salga toda la evidencia, la gente la entendería. Si no se van a ir, los van a ir. ¿Ok? Los van a ir. Y ten eso por seguro. Entonces, quienes no están entendiendo, quienes están diciendo, bueno, es que Venezuela no produce droga, es que las drogas salen desde el Pacífico, es que la DEA dice, no, no. Cuando salga la información y la gente se dé cuenta la infraestructura que un Estado puede montar cuando decide ser el cartel, las plantas que existen en el país, la cantidad de droga que se produce, los crímenes alrededor de esa droga, la involucración, el involucramiento de esos que estaban parados en esa fila, todos, las instituciones que ellos liderizan, las policías, la DICIM, el SEBIN, la Fuerza Armada, están involucradas absolutamente en la logística de ese negocio que produce drogas en cantidad y calidad que ha hecho que los carteles sean de Albania, sean de Rusia, sean de Irlanda, sean mexicanos, sean colombianos, quieren comprar. ¿Okay? Entonces, cuando tú dices, no, es que los mexicanos tienen un problema porque los carteles de México, pero ¿dónde crees tú que se están surtiendo muchos de los carteles mexicanos? De Venezuela. ¿Ok? Entonces, el problema es muy, muy, muy gordo. ¿Okay? Los Estados Unidos deberían haber mostrado más evidencia. Vamos a hablar, tú que has seguido este tema desde hace tanto tiempo y sabes que esto ha sido una cosa que yo siempre he insistido, que es vamos a presentar el diagnóstico correcto para atacar el problema con la medicina correcta. Pero espérate que voy a ir para adelante y para atrás un momento. Porque yo recuerdo que cuando John Bolton en la primera administración de Donald Trump vino para acá, ¿te acuerdas? A la Torre de la Libertad. Sí. Y allí conversó, hizo una reunión, tú estabas allí. Sí. Y yo te entrevisté. Y tú me dijiste, aquí lo más importante es el día después. ¿Cómo haces para pacificar un país en el que conviven ELN, fuerzas Quds, iraníes en general, cubanos, rusos, guerrilla, y ahora tenemos ese mismo escenario? Y fíjate que la primera vez que Trump lo pidió, porque el propio Bolton dice en The Room Where It Happened, él le dice, Trump me dijo a mí, te he pedido 5 veces que lo saques del poder y no me has dado el plan. Y el propio Esper en su libro dice que él fue el aguafiestas, que él saboteó la solicitud de la Casa Blanca de presentarle un plan para sacar a Maduro del poder. Entonces, dicho esto, ¿no? Hay quienes piensan que también algo que frenó el avance, la escalada, es que no había como una garantía de si las autoridades en ese momento, Juan Guaidó, etcétera, el gobierno interino, tenía realmente un plan como para abordar ese tema de la estabilidad de la nación frente a la oposición que iba a surgir por el propio sistema y por los grupos delincuenciales y criminales que había allí. Y nunca voy a olvidar que esa fue una preocupación tuya y esa ha sido la clave siempre. Eso ahora se ha logrado dirimir, se ha logrado despejar. Hay una certeza por parte de Trump de que María Corina puede tener el control. Carla, yo creo que cuando, o sea, uno tiene que analizar el día después según el día antes. ¿Cómo llegamos? Okay. ¿Cómo llegamos al día después? Es muy, muy importante. ¿Okay? Sumamente importante. Esta estructura criminal, que es increíblemente extensa, no va a desaparecer porque Maduro se rinde, se va, le da un infarto o lo elimina. Exacto. ¿No? Y lo mismo aplica para los otros cabecillas. Es una estructura mucho más extensa. Ahora, en un mecanismo en el que estamos hoy, en que el ejército más poderoso del mundo ha optado utilizar el caso de Venezuela para demostrar cómo se utiliza la tecnología militar para lograr objetivos y mandarle un mensaje al resto del mundo, decir, métanse con los Estados Unidos y esto es lo que ustedes se van a encontrar, te cambia un poco el día después. Porque si yo soy un narco que sobreviví la caída de Maduro, yo no creo que voy a levantar la cabeza el día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Yo creo que vamos a tener un periodo donde, habiéndose logrado el cambio con una intervención
inteligentísima, tecnológicamente súper sofisticada, cualquier persona va a decir, epa, aquí estamos enfrentándonos a algo completamente distinto que no estaba dentro de nuestros escenarios de resistencia. Por lo cual, yo te diría que a diferencia de cuando hablamos en el 2019 en Miami, estamos operando totalmente con otro escenario. No has eliminado el problema, no has eliminado los trenes, no has eliminado el ELN, ¿okay? No has eliminado ningún cartel, ¿okay? Pero tienes como factor fundamental en una coordinación entre el nuevo gobierno y quien contribuyó a que se produjera el cambio. Entonces, ¿qué tipo de colaboración viene después? Te va a determinar qué tino tiene ese nuevo gobierno para respaldar. Pero lo que sí te aseguro, Carla, que por el camino que vamos, el momento que Maduro caiga, el júbilo, o sea, la diferencia entre el 19 y ahora son 6 años de hartazgo, de humillación, de desesperación, de abuso, ¿okay? A donde yo te aseguro que la mayoría del país infinitamente va a estar en la calle celebrando, y yo creo que frente a ese país tampoco vas a encontrar una resistencia muy fuerte. En las primeras de cambio. En las primeras de cambio. En las primeras de cambio. Tienes que asegurar como gobierno nuevo que tienes capacidad de responder a la necesidad de la gente, mantener el apoyo popular y empezar a montar la infraestructura de seguridad que empieza, o sea, pero es toda. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Plan Colombia, ¿qué fue Plan Colombia? Plan Colombia era un país totalmente estructurado, con instituciones que funcionaban, con un presupuesto altísimo, digamos, dentro del ámbito de seguridad, que le faltaba capacidad para repeler a la guerrilla que controlaba parte del territorio. Y le pide a los Estados Unidos, dame asistencia técnica, dame equipo, no sé, inclusive juzga a los narcos, yo te los voy a extraditar porque no tengo un aparato suficientemente fuerte judicial y un aparato suficientemente seguro penitenciario para hacer eso. Y lo hizo Colombia con estructuras. Y Colombia gastaba miles de millones ya y tenía Fuerza Armada. Nosotros no tenemos nada, no hay instituciones. ¿Okay? Y yo sí creo que en la ayuda que vamos a recibir, y ya no de los Estados Unidos, sino de muchos gobiernos, para crear este paquete de seguridad y la parte humanitaria y la parte de economía, del éxito de eso depende el día después. Porque yo creo que a diferencia, y creo que es muy importante, yo creo que las fuerzas del mal están tan en minoría frente a lo que se está configurando que yo creo que en el momento que ellos actúen y colapsen la estructura, ellos van a tener que esconderse, irse a hibernar durante un rato para que no los liquiden inmediatamente. Ok, fíjate que entonces no hay un escenario, tú no ves el escenario de los 100 años de guerra que propone Diosdado, y le das la razón entonces a María Corina cuando ella dice que no va a haber guerra civil, porque esa es otra de las preocupaciones de Estados Unidos, que no nos convirtamos en Afganistán, en Siria, en Irak. Pero es que primero no sé si la guerra civil sería entre quién y quién. Por eso. No. Quería como ratificar tu punto, porque además ella ha dicho que tiene un plan para las primeras 100 horas y para los primeros 100 días. Es decir, tú entiendes que lo tiene contemplado allí. Esto de totalmente. Y eso lo tienen contemplado Estados Unidos y nuestros aliados saben. Y cuando tú oyes a personas como tu íntimo amigo Juan González decir, si los Estados Unidos hacen algo, todos los que quieren combatir a los Estados Unidos se van a mudar a Venezuela. Sí, señor. Exactamente. O sea, ¿qué tipo de persona, qué tipo de alucinación es que te van a llegar unos nicaragüenses de Ortega a enfrentarse al ejército más grande del mundo que ha decidido demostrar sus capacidades? Ajá, perdón, y tú no ves a China, ni a Rusia, ni a Irán poniendo ahí el pecho y lanzando drones, esa fábrica de drones contra Estados Unidos ahora. Yo no vi a Rusia haciendo nada mientras Israel destruyó todas las baterías aéreas rusas que tenía Irán. No lo vi. Yo no vi a Rusia cuando a Irán, que le suple drones para la guerra de Ucrania,
fue básicamente destruida su capacidad militar. Entonces, yo no los vi teniendo a Rusia, teniendo una base naval y una base aérea en Siria, intervenir para nada, sino para recibir a Assad y a su mujer. Pues no lo vi, ni siquiera proteger realmente su única base en el Mediterráneo, un aeropuerto que lo utilizan para sus operaciones en África. No lo vi. La distancia a la que está Rusia de Venezuela, el rollo que tiene Rusia con una guerra que no puede ni ganar ni perder, que está estancado hace 3 años y medio en una guerra, ¿okay? No le permite ni imaginarse enfrentarse contra un Estados Unidos que decidió utilizar el caso de Venezuela para mostrar su nueva doctrina militar, para explicar por qué se llama Departamento de Guerra y qué es la forma de pelear, que no es mandar tropas y tanques y camiones y montar bases, sino es utilizar su tecnología superior para darle a quienes. Vamos a entender una cosa, Carla. El régimen de Irán confunde, porque tú ves a los ayatolas y tú piensas que estamos en la era medieval. Pero esos tipos estaban montando un aparataje nuclear con científicos nucleares, con tecnología, evadiendo sanciones, haciendo todo. ¿Tú has visto los venezolanos, estos malandros que tomaron al país secuestrado, montar algo? ¿Tú has visto algo? ¿Tú has visto una fábrica de algo en Venezuela? No, le entregamos una empresa petrolera, la destruyeron y gente como Gramco la vende y Padrino la venden por chatarra. Chatarra, por cierto, que lo utilizan para cubrir los negocios de venta de narcotraficantes, pero han vendido instalaciones petroleras como chatarra. Entonces, no han construido nada. Lo que han construido son 30 y tantas plantas de producción de cocaína pequeñas para tenerlas distribuidas y lo otro que han construido es nada. La minería ilegal, utilizando mercurio, destruyendo los ríos, destruyendo el ambiente, pero no hay tecnología. Estados Unidos no está enfrentando a una estructura militar de ningún tipo. O sea, aquí no hay, los helicópteros no vuelan, los aviones no vuelan, los tanques. Pero fíjate que ahorita, justo en estas más recientes horas, aviones Lightning hoy, mientras conversamos, estos aviones Lightning 235B, el escuadrón de cazas de ataque 225 de la Infantería de Marina, ya están en Puerto Rico. Eso fue hace apenas unas horas. Y dicen, listos para enfrentar a los carteles cuyas actividades traen consecuencias devastadoras, los mejores combatientes y los enemigos lo saben. Y también tienes en estas más recientes horas lo que ocurrió con este crucero de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos que fue avistado en el muelle, también en un muelle de Puente de Ponce, en Puerto Rico. Entonces, y además sobrevolaron la horchila porque además Maduro lo reconoció y en consecuencia Padrino López dijo que ellos iban a llevar adelante la operación Caribe 200 justamente ahí en la horchila. Esto de acercarse, esto de sobrevolar con un helicóptero que se le había visto también cerca de Maracaibo y después fue que ocurrió lo de la narcolancha. Y además ver que ya no era humo, sino que fue fuego definitivamente. Ya no son 2 narcolanchas, sino 3 narcolanchas según el propio Donald Trump. Esto que ya pasó lo del aviso, que fue una acción militar para neutralizar y para destruir embarcaciones. No es un mensaje, esto no fue un mensaje, esto fue un ataque directo. Entonces, ¿esto escala hacia dónde? O sea, ya, ¿esto cuántas veces más va a pasar? ¿Van a seguir, digamos, llevando adelante operaciones contra las narcolanchas? ¿O llega un momento en que, como tú dices, esto ya es inminente, ya te avisamos, entre comillas, 3 veces, y ahora sí voy por ti? Ya te lo avisé, te di chance para que lo pensaras, para que negociaras o para que pidieras. ¿Te imaginas tú, Carla, que detrás de todo lo que tú estás viendo, que tú estás narrando para tu audiencia, están ocurriendo conversaciones desesperadas, ¿ok? Ok. De los que se quieren rendir, de los que son creativos, que piensan, yo tengo la solución, ¿sabes? Entregamos a Maduro y Jorge Rodríguez y Delcy se quedan. Entonces, uno dice, espérate un momentico, ¿cómo pierden el tiempo con una negociación cuando Delcy Rodríguez, para empezar, desde el punto de vista estructural, es la vicepresidenta de un gobierno ilegítimo que está usurpando el poder, para empezar? Por lo tanto, no es la vicepresidenta de nada. Segundo, está metida hasta aquí en el robo masivo que ocurrió en PDVSA, está metida hasta aquí con evidencia y testigos que dan fe de su presencia en las instalaciones de narcotráfico y está metida hasta los tequeteques en el negocio del oro. Jorge Rodríguez, su hermano,
es el instrumentador. Él es la cabeza de mucha de la estructura de represión, que después la ejecutan otros. Pero el Maquiavelo, el Rasputín, el que planifica todo, imaginarse que tú vas a salir de un régimen, pero no, que Maduro es el malo. No, yo te diría casi que lo contrario. Maduro está en el poder por los hermanos Rodríguez. Maduro no tiene la capacidad intelectual para haberse mantenido. Son las maniobras, la manipulación, los engaños de Rodríguez con los gringos, con el Vaticano, con el otro, no sé qué, Delcy con los bonistas, con los financistas, con sus novios ocasionales a los que le da contratos. Esos son los que han mantenido esto. Porque Cilia y Maduro no tienen la sofisticación, tienen la maldad, ¿ok? Para quedarse ahí. Pero quienes articulan los mecanismos para quedarse son ellos. Entonces, todos estos mensajes van y vienen. ¿Okay? Les va a llegar un ultimátum. ¿Okay? Pero tú das el ultimátum cuando ya tienes la certeza de que los otros entendieron. Claro. ¿Okay? Y le van a decir, señor Maduro, señor Cabello, señor Padrino, esto se acabó. Tienen tantas horas para esto. Y te digo, yo te aseguro que el objetivo deseado no es tener que liquidar a estos tipos. Pero también te recuerdo que fue Donald Trump en su primera presidencia que acabó con el general Soleimani, que si agarramos al general Soleimani, jefe de las fuerzas Quds, básicamente el jefe operativo del régimen de Irán, lo que él significaba de riesgo internacional para un régimen prenuclear y liquidarlo, es 10 veces más de lo que suman todos esos parados en la foto que tú comentaste al principio. Es decir, estamos comparando peras con manzanas. Irán era un país casi nuclear, o podía haber llegado a nuclear. Venezuela se fue al negocio del narcotráfico y el negocio de la minería ilegal practicada con prácticas, no es que montaron unas plantas maravillosas de oro y no sé qué, no, es la degradación del ambiente utilizando mercurio que compran del cartel de Sinaloa para invertir lo que ganan en el narcotráfico. El precio de la cocaína va bajando porque se produce mucha cocaína, pero lo invierten en el oro que está subiendo por la incertidumbre económica. Entonces, o sea, pero eso son todo, es algo medio primitivo. O sea, a mí me recuerda mucho a la película esta de Raiders of the Lost Ark, ¿no? O sea, donde está en la plaza Harrison Ford y sale uno con una espada y él saca la pistola y dispara y se acabó la pelea. Es decir, sí. Esto en el fondo, y tú sabes qué es la garantía que yo tengo que lo van a entender. Okay. Que Padrino López se formó en los Estados Unidos como militar. Exacto. Okay. Aquí va a ser la ventaja de que Padrino López, por tener 11 años de más de la época que se había retirado, porque su fecha de retiro era el 2004, Padrino López, porque el resto de los generales son generales chavistas que llegaron al cochavismo ya cuando se estaba peleando con los Estados Unidos. Pero Padrino López sabe perfectamente bien a quién tiene enfrente. Y Padrino López, en el pasado, ha negociado con los Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, eso no fue por lo que pasó en el 2019, él y el presidente del... Perdón, más importante en el 2015. Okay. El que obligó a cerrar los centros electorales a las 6 de la tarde, porque se había detectado que la trampa ocurría cuando dejaban los centros abiertos, fue Padrino en una negociación con los Estados Unidos en que dijo, si ustedes develan la información sobre Néstor Reverol, que es un narco, y que Cilia Flores lo quiere meter de ministro de la Defensa, yo cierro los centros electorales a las 6. Y por eso la oposición ganó la asamblea, que por cierto, para que tú veas la importancia, sigue siendo lo que los Estados Unidos reconoce. Los Estados Unidos sigue reconociendo a la asamblea de 2015 y a Dinora Figuera, su presidenta, como la presidenta de Venezuela. Entonces sí. Tú ves dentro de estas figuras a los que son más pro negociación y rendición, pues decirlo de alguna forma, ¿no? A Mira, Padrino López. ¿Cómo ves? Es que ya lo ha hecho. Padrino, Diosdado, es que ya lo hizo anteriormente. Sí, ya lo hizo anteriormente. Él para el 30 de abril, él junto con Raúl Gorrín y Michael Moreno negociaron y al final
por una exigencia de Michael Moreno que dijo, yo quiero ser el presidente de la transición, se enredó todo eso y se cayó. Eso fue una negociación que tardó 10 semanas de los Estados Unidos. O sea, digamos, el fracaso le recae a Leopoldo López y a Guaidó porque salieron ese día. Pero en realidad, cuando lees el libro de Bolton, te das cuenta que él dice, esta fue una operación espectacular que debió funcionar, etcétera, etcétera. Eso fue una operación que fue una negociación. Y de hecho, para demostrar que las sanciones se quitaban, le quitaron las sanciones a la esposa de Gorrín, a la esposa de su socio Perdomo, para demostrar, mira, las sanciones son reversibles. Que fue, por cierto, lo que hizo Juan González con las sanciones de Eric Malpica. Para decirle, mire, queremos negociar y para demostrar que las sanciones se pueden quitar, dígame a alguien que quiere que le quitemos las sanciones y nosotros demostramos eso. Entonces, Padrino ya ha negociado, Padrino conoce con quién está enfrentado, ¿okay? Y está enfrentado contra el ejército más poderoso del mundo que decidió hacer del uso inteligente de la fuerza un ejemplo en Venezuela. Un ejemplo que quiere que en México lo entiendan y que quiere que el resto del mundo lo entienda. Padrino sabe eso. Padrino está atrapado, pero no es tan tonto como otros. Mira, quería hacer ya nos queda poquito tiempo, pero quería puntualizar dos cosas. No llegamos aquí por casualidad. Ha habido años y años de denuncia, de insistir en que esto no se tenía que haber abordado desde el punto de vista político, diplomático, y por primera vez sentimos todos que este país terminó de comprender que esto se tenía que abordar, como María Corina siempre ha dicho, como tú siempre has dicho, digamos, entendiendo el perfil de ese a quien se estaba enfrentando, que es un criminal. Pero igual, ¿por qué ahora? ¿Por qué pasó ahora lo que hemos pedido desde hace tanto tiempo? Que el mundo dejara de darle vueltas y de buscar caminos verdes frente a lo que era suficientemente elocuente. ¿Por qué pasó ahora? Mira, yo creo que pasó por el exceso de descaro de cómo se robaron la elección, el exceso de valentía del pueblo de Venezuela, de inteligencia de demostrarlo, que le da al mundo la percepción, aquí, a diferencia de otras crisis, hay un país vivo que quiere ser libre y que tiene un liderazgo que lo pudo llevar a esto con inteligencia, ¿okay? Porque lo de las actas en las narices de un régimen que fue a la elección con la certeza de que se la podía robar electrónicamente, hay un gran grado de admiración. Segundo, se había intentado, y yo te digo, se había intentado pasar de la máxima presión, que en el fondo podemos analizar, no fue tan máxima presión porque duró muy poco, después del 30 de abril, ya a los 15 días del 30 de abril, ya estaban abiertas las negociaciones con los noruegos. Recientemente los noruegos mismos aceptaron que se equivocaron, que juzgaron mal la situación de Venezuela, pero nos hicieron perder 5 años. Así es. Esos absolutos ingenuos, entre comillas. Cuando la administración Biden se mete y por fin les estalla en la cara, y les estalla en la cara con las primarias. El triunfo de María Corina destruye la estrategia de Juan González y sus jefes, Jake Sullivan. Ellos estaban montados sobre lo importante es tranquilizar esto y enfocarnos en las elecciones del 2030, donde ya nosotros no estamos. Para el gobierno que esté en el 2030, eso es lo que vendía Capriles. Capriles vendía eso. Cuando quitan a Juan González, llega otra estructura, viene el tema electoral, hay voceros de Venezuela que van a Washington de esta estructura que gira alrededor de Delcy Rodríguez a decir, mire, es bastante probable que Maduro se va a robar la elección, pero no lo sancionen porque él quiere hacer un buen tercer periodo. Cuando se roba la elección, ¿quién es el primero que lo reconoce? Blinken. Blinken dice, con la información que nosotros tenemos, sabemos que el que ganó fue Edmundo González. Cuando ellos están hablando con la información que ellos tienen, es con la inteligencia, no con las actas. Lo reconocen como presidente electo, lo reciben y responden a su pedido, como te dije anteriormente, cuando el mundo pide, muestren la evidencia para que el mundo sepa contra qué estamos luchando, el presidente dice, estoy de acuerdo contigo, trata de hacerlo, no lo logra por la vía de abrir los expedientes, las acusaciones selladas que existen, sino se va
por el lado de las recompensas. Pero diciéndole al mundo, la administración demócrata. Ahora, ¿por qué es eso? Porque en el fondo este problema, tú lo acabas de decir, este problema ha sido siempre bipartidista. El tema del narcotráfico en Venezuela lo empezaron a ver el 2005-2006, bipartidista. Paró la cooperación antidroga, sí salió el informe de la Contraloría General del Congreso explicando que todo era un cartel, que Chávez era el jefe de un cartel. El 2009 empezó todo esto con MacLeod, agarra a MacLeod cuenta todo lo que existe, porque eran los dos carteles, cómo se había montado el cartel original de la Guardia, cómo Chávez montó el cartel del Ejército. 2010, horas, días, meses pasó MacLeod. Después Eladio Aponte es el que, como MacLeod decide ir a Venezuela, porque su familia la tenían de rehén, él manda a Eladio Aponte con 20 cajas a Costa Rica, con toda la evidencia, y de ahí está el problema del Pollo Carvajal y de Cleaver. Ahora ellos están contando, entonces todo el mundo ha venido. Ahora, y no lo quería enfrentar. O sea, yo me acuerdo discusiones con gente del Departamento de Estado que me decía, bueno, Pedro, esto técnicamente no es una dictadura y no digas que es una narcodictadura, porque yo decía, o sea, ¿hasta cuándo? La evidencia, son unos dictadores que están involucrados en el negocio del narcotráfico, pero no puede decir que es una narcodictadura. Exacto. Entonces, eso tú hasta sabes que lo dijeron. Carla, ¿por qué es? Por cobardía. ¿Okay? Cobardía de burócratas, y termina en mala praxis política. Porque si yo te llevo a ti con un tumor muy grande en el cerebro y el que te quiere tratar es un dermatólogo, eso es mala praxis médica. Mira, pero tú, ya que los mencionaste, al Pollo Carvajal, Cleaver, ahora al segundo líder más importante del cartel de Sinaloa, el hermano de Piedad Córdoba, ¿todo eso contribuyó también? ¿Sabes qué pasa? Cuando yo te decía que ellos no quieren soltar la información, ¿sí? porque Juan Guaidó, cuando se sienta a hablar con Trump, la primera cosa que le pide es, presidente, yo estoy enfrentando un cartel, esto es imposible. Yo estoy solo en Venezuela enfrentando un cartel, y la información que ustedes han dicho que van a soltar, todo es en el 20, en febrero del 20, ya lleva un año de presidente interino. El presidente se voltea y le dice a su asistente de seguridad nacional, ¿por qué no ha ocurrido esto? Esto tiene que ocurrir. Van al Departamento de Justicia y es el 20 de marzo, creo yo, ante una conferencia que venía sobre el COVID, de repente aparece una conferencia simultánea del Departamento de Justicia, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Sur de Miami, y hacen un develado de unas acusaciones por las cuales terminan Padrino, Cabello y Maduro involucrados. Pero si te enfocas en eso, es de unos casos muy viejos, que también te demuestran que están involucrados porque Maduro y Cilia y Tarek y Reverol eran parte de ese cartel de la Guardia. ¿Okay? Lo que develan son esas acusaciones viejas. ¿Por qué no devela el ministro de Justicia de Trump? Porque los fiscales dicen, este caso está creciendo. Cuando Biden hace lo mismo y le pide a su ministro de Defensa, ministro de Justicia, develemos estas acusaciones, no, porque este caso sigue creciendo. La realidad es que cada caso como todo lo que hablan, cada tipo que agarra cuenta más detalles de cómo este Estado se volvió algo. Entonces, cuando yo veo, y lo que a mí me preocupa, Carla, y esto se está acabando el tiempo, cuando yo veo a ciertos personeros salir a decir, la DEA dice tal cosa, las drogas vienen por pan, tratando de justificar eso, digo, ¿qué parte no estamos dándonos cuenta que si hay un narcoestado lleno de dinero, asustado, tiene que estar financiando una campaña para vender una narrativa que va en contra de la realidad? ¿Quiénes de esta gente que estamos oyendo ahorita, que están abogando por el régimen, abogando por soluciones distintas, volviendo a consultar al dermatólogo para tratar el cáncer etapa 4 del cerebro, quiénes de esos están recibiendo plata directamente? ¿Quiénes lo están recibiendo a través de bonistas? ¿Ok? ¿Cómo es la estructura en que el régimen está tratando de aceitar? Es decir, acordémonos, Delcy Rodríguez le pagó a un congresista republicano, ex congresista, $50 millones para que influyera. ¿Sobre quién podía influir Rivera? Sobre Marco Rubio, que era su compañero. ¿No? Rivera no era nadie. Y ahora está preso. Pero cuando tú estás dispuesto a gastar 50 millones, porque la pregunta
Si tú te has robado miles de millones y ves que estás a punto de caer, ¿cuántos estás dispuestos a invertir para no caer? ¿Tú crees que le pagaron a Capriles, Pedro? Yo creo que a Capriles lo tienen absolutamente chantajeado. ¿Okay? Porque un régimen como esto, Carla, un régimen como esto compra voluntades, chantajea a gente, amedrenta a gente, apresa a gente, tortura a gente, mata a gente y exila a gente. Nosotros no podemos hablar de que esto es un narcoestado sin entender todo lo que está pasando. A mí lo que me gustaría que Enrique Capriles hiciera, porque tiene cómo hacerlo, si está chantajeado, que me gustaría que sea la excusa, que busque la forma, como han hecho tanta otra gente, de escaparse y ponerse a salvo. ¿Okay? A mí la excusa de que yo conozco mucha gente que ha tomado riesgos infinitos para escaparse, que se han escapado de arresto domiciliario, que han saltado de un balcón al otro, el piso 12, para que no lo agarre el SEBIN. Yo conozco mucha gente que ha salvado su vida. Entonces yo quisiera pensar de que un tipo como Capriles, que viene de una magnífica familia, una familia que yo aprecio y quiero mucho, no se haya vendido propósito o que simplemente, yo espero que lo tengan chantajeado, pero la decencia lo debería llevar a callarse la boca y tratar de huir del país, estar a salvo por eso es que hay 9 millones de personas que de alguna forma están chantajeadas, amenazadas, asustadas. Mira, me queda un minuto. Me queda un minuto, pero te quiero pedir esto porque lo he escuchado mucho, no solo de los normalizadores dentro del país, que decir esos pobres pescadores, quienes murieron en los ataques de Estados Unidos, que Estados Unidos desde afuera, muchas think tank y muchas organizaciones y defensores de los derechos humanos, que ni siquiera un narcotraficante pudiera, en esa circunstancia, pudiera evadirse el debido proceso. Primero se les tuvo que haber advertido para que se detuvieran y luego, entonces, si no cedían, si Estados Unidos realmente veía que había una ofensiva, entonces ahí es cuando debía haber atacado. Y Diosdado está diciendo que esta es una agresión desproporcionada. ¿Te ha parecido? ¿Qué le dirías a quienes piensan que la manera de abordar este asunto de Estados Unidos, de ir y dispararle a 3 narcolanchas y matar a por lo menos 14 personas hasta ahora, ha sido desproporcionado? Que debieron haber como que seguido procedimientos dentro del derecho internacional antes de llevar adelante un ataque como este. A mí una cosa que me parece increíble es quien sea que dio la orden de que esas lanchas salieran cuando había sido totalmente público los objetivos de una movilización militar sin igual en el norte de Venezuela, el que dio esa orden es el culpable de lo que ocurrió. ¿Okay? Porque la orden iba y contravenía. Ahora, estaba probando, el que lo hizo estaba probando a ver si los americanos eran serios. Bueno, entonces es el responsable. Pero cuando tú determinas que estás enfrentando a unos terroristas, ¿okay? Cuando este es un conflicto, tú no te paras, ¿okay? A decir, mira, dame tu título de manejar. Cuando Pablo Escobar lo están buscando y monta una cacería espectacular y después finalmente a través de telecomunicaciones y triangulando llamadas identifican dónde está, lo persiguen, sube un techo, nadie vino, déjame arrestarlo, lo liquidaron. Porque cuando ya tú determinas que estás enfrentando objetivos militares de guerra, porque son terroristas, y eso está muy claro, Carla, muy clara en las recompensas. ¿Okay? Y cuando tú digas, no, es que se fue Trump porque era un loco y puso las recompensas, por eso es que yo utilizo lo de Biden. Cuando Juan González critica, digo, es tu presidente, fue tu jefe el que confirmó con quién estamos lidiando al llevar a Maduro a la recompensa más alta que los Estados Unidos jamás había ofrecido para ese momento. Entonces, lo que va a pasar, Carla, es que cuando se devele, y yo creo que sí se va a develar, porque a medida que tú vas como parte del mecanismo de aumento, si te das cuenta que lo vas a tener que entrar, arrestar de alguna manera, o lo vas a liquidar, tú vas a presentar tu caso. Y ese caso va a dar más evidencia y mostrar los casos sellados para decir, a este señor lo arrestamos o a este señor lo liquidamos basado en toda esta evidencia que un gran jurado había dado la orden de arresto a este señor. Nosotros estamos operando no solamente nuestra percepción,
sino la certeza dentro de nuestro sistema judicial que estamos enfrentando a unos criminales de alto riesgo que nosotros hemos determinado causan un riesgo para nuestra seguridad nacional. Y punto. Ahora, está avisado así. Con ese aviso, si no hacen un mejor cálculo, ahora, el problema que Maduro tiene es que él puede equivocarse, pero de abajo de él van a hacer un cálculo distinto y en cualquier momento tú vas a poder ver que esto se colapsa. Por eso cuando la gente me dice, ¿cuándo va a ocurrir? Puede ocurrir al terminar este programa, ¿ok? Porque la presión no está cediendo y el susto, ya como dicen, la procesión va por dentro, ¿ok? Todos estos militares, toda esta gente, inclusive los normalizadores. Espérate, espérate que me quedan 30 segundos. Grenell dijo dos cosas. Grenell, imagínate tú, él dice que es un súper asesor de Trump, pero tiene que ir a Paraguay a decir lo que dijo, porque aquí no lo ha dicho. Entonces, en todo caso, él dijo que él proponía negociar con Maduro y que esto se abordara con sanciones y diplomacia y tal. Ese ala que sí existe dentro, tú decías antes que te parecía que era una administración cohesionada, pero siempre se ha hablado del ala de Rubio, del ala de Grenell. El ala de Grenell quedó desplazada. Bueno, Grenell tenía, por ejemplo, gente que apoyaba a Grenell, era el senador Bernie Moreno. No te voy a decir lo que el senador Bernie Moreno dijo en Colombia sobre Maduro. Sí. ¿Okay? El otro, que era muy cercano a él, era Kash Patel, el director del FBI. Ve lo que está diciendo de cómo se van a liquidar los papeles. Es decir, yo lo que creo que Grenell, que es un tipo muy particular, vamos a dar la palabra en particular, le dieron un mandato para algo que él no sabía, porque se está haciendo muy problemático para el presidente, se metió en algo que no sabía, se comprometió, sus primeras conversaciones con la oposición es, tengo el mandato de ayudar a que se cumpla el mandato de las elecciones del año pasado, a la semana estaba en el bolsillo de alguien, ¿okay? A la semana. Y a partir de ese momento, nada de lo que ha ocurrido en Venezuela tiene que ver con lo que él quiere y todo es lo que el presidente quiere. La ficción aquí, la ficción, Carlos, es que teniendo el presidente que más manda, te guste o no te guste, la gente diga, es que Marco Rubio lo convenció. ¿Okay? Eso es una falacia. Nada estaría ocurriendo. Cuando tú ves al presidente, cuando dice, felicito al jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, qué maravilla, no sé qué. Él está ejerciendo como comandante en jefe. Este es un plan que él quiere hacer, porque él quiere demostrar, Estados Unidos es fuerte y poderoso, Estados Unidos lucha. Nada de lo que Grenell ha vendido, ni un día, ha sido parte del discurso de Donald Trump. ¿Por qué no vota Donald Trump a Grenell? Eso es para otra discusión. Okay. La historia y la relación de Grenell con esa familia puede que haga difícil que lo destituyan, pero influencia cero. Pedro, que de verdad, valiosísimo todo, sin desperdicio, qué brillante y qué grata oportunidad para nosotros poder haber logrado que encontraras un espacio en tu agenda, porque yo sé que la audiencia lo va a valorar demasiado. Prométenos que vamos a hacer esto pronto, otra vez, porque yo creo que tus análisis son necesarios. De verdad, gracias por la generosidad de tu tiempo y de explicarnos todo. Y te felicito por tu insistencia, porque si no fuera por ella no estaríamos hablando. Es verdad. Pero yo lo valoro mucho, no importa, yo insisto porque sé que vale la pena siempre escucharte. Pedro Mario Burelli con nosotros, ya saben que esto lo van a poder ver, va a quedar fijo, rieguen la voz sobre esta entrevista si tuvieron la suerte de verla en vivo hoy a las 6 de la tarde. Vamos a regresar el lunes y jueves a las 6 de la tarde. Y no olviden suscribirse en nuestro canal, porque si lo hacen, ya la propia aplicación les avisa cuando tenemos entrevistas y discusiones tan especiales como esta, de la cual ustedes han sido testigos. Le agradezco a Brother y Serpa, nuestro director, a nuestra productora Ninoska Manzanilla, también a quien se encarga de toda la estructura de marketing, a Marianela Carrillo, y bueno, de ustedes porque siempre están allí con esa fidelidad. Nos encontramos, si Dios lo permite, el lunes. Gracias. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. Chao, chao.